En el presente video voy a explicar acerca de la unidad 1 que se refiere al entorno de las bases de datos. Para ello vamos a utilizar un mapa conceptual y vamos a ver la primera parte, que son los datos. Los datos se constituyen en el alma de casi todas las organizaciones modernas y deben estar protegidos. Si nos ponemos a ver actualmente, las grandes empresas tuvieron su inicio y en ese momento no tenían la información que ahora cuentan. Ellos comenzaron a tener los clientes, comenzaron a vender más, a comprar más, tener más proveedores. Entonces de seguro que esa información que ahora tienen es muy importante. Por eso que se considera como el alma, como el centro de una organización o empresa, y por ende deben de proteger esa información. Los datos se conservan. Muchas empresas conservan sus datos para siempre. Nunca arrojan nada fuera ni eliminan datos almacenados electrónicamente. Entonces, para decir esto de que muchas empresas conservan sus datos para siempre, es porque le dan un alto valor. Entonces, esa información es la que les ha permitido tomar decisiones, ya sea de invertir más, ya sea de ver qué clientes le compran ciertos productos, entonces comienzan a sugerir. Entonces así sucesivamente es que estos datos o esta información le ha ayudado a progresar en su empresa. Y por eso que de seguro que no van a querer eliminar esa información así de la nada. Los datos forman las bases de casi todo lo que una organización con dinero trata. Así sea desde la tienda más pequeña a la empresa más grande, cuando se realiza alguna transacción de venta o compra, entonces vemos que los datos son muy importantes, ya que si tomamos datos de lo que se ha vendido, lo que se ha comprado, vamos analizando cuánto en realidad se ha invertido, cuánto es la ganancia. Entonces eso es algo muy importante, y sobre todo al tratar de los negocios o empresas que hacen estos tipos de transacciones, que es de venta o de compra. Los datos son parte de el acceso exclusivo a la información como un privilegio. Si hacemos la comparación de un empleado que accede al sistema de la empresa, entonces él tiene como primera parte le aparece un login, donde tiene que ingresar el usuario y después la contraseña. Entonces es allí donde él puede ingresar o tiene ese privilegio de poder ver información, de poder hacer alguna transacción. Pero vemos que esos datos no cualquiera puede tener ese privilegio. Los datos son utilizados en organizaciones a lo largo de años. Esa pequeña empresa que ahora es una empresa grande que desempeña muchos trabajos o muchas transacciones, entonces esa empresa, cuando comenzó a tener esos datos lo han mantenido o ha ido creciendo al pasar de los años. Entonces vemos que es algo muy importante para la empresa. Y vamos a la otra parte, que son bases de datos. Las bases de datos se considera base de datos al lugar donde se almacenan los datos. Debe contener no solo los datos, sino también información sobre las relaciones entre esos datos. Entonces, una base de datos no tan solamente es por decir que tengo varios nombres de personas o cualquier cosa así por así, entonces ingresarlo y tenerlo así nomás, no, sino que todos estos datos están relacionados. Por ejemplo, puede ser que un cliente está relacionado con la factura o con la venta, entonces está registrada la fecha, qué cliente compró, qué nomás compró.
Entonces está relacionado lo que es factura con cliente. Entonces de allí se hacen varias relaciones. Entonces eso se refiere a una base de datos. Una base de datos se utiliza a través de un programa de aplicación en donde el usuario no tiene que preocuparse por cómo se almacenan físicamente los datos en el disco. Al hablar de un empleado, cuando ingresa a un sistema ya sea de venta o de algún negocio, entonces vemos que aquel empleado hace las cosas de manera fácil, se la podría decir, porque ya el sistema está automatizado, que dándole clic a algún botón, realizar alguna venta, registrar algún producto. Entonces es algo que aquella persona no debe de por qué preocuparse si se está registrando bien o no. Después que el programa haya sido validado, verificado, entonces el programa está registrando bien en la base de datos. Entonces en un programa de aplicación se utiliza una base de datos también. También una base de datos se convierte en arquitectura orientada a servicios, que también se conoce como SOA, Service Oriented Architecture. Y entonces aquí podemos ver que esto es una forma de organizar las funciones de un sistema de información completo en una empresa. También esta arquitectura funciona mejor para grandes organizaciones. Esta arquitectura llamada SOA cambia el papel de una base de datos en una organización. En la base de datos se convierte en un servicio proporcionado a la organización. Entonces quiere decir que esa base de datos la convierte en un servicio que va a ser utilizado por la organización o empresa. Además, los cambios en una base de datos departamental solo afectan a las aplicaciones del departamento, pero los cambios en un servicio de base de datos pueden afectar muchos otros servicios que usan los datos. Entonces vemos que hay una diferencia entre una base de datos departamental, o es decir que solo la base de datos está en una computadora, puede ser, y en esto que se refiere al servicio, utilizan otro sistema que veremos más adelante. También vamos a ver que algo más de las bases de datos. Se sabe que las bases de datos distribuidas son más confiables que los sistemas centralizados. Vamos a ver en qué más consiste esto. Y esto de aquí de las bases de datos distribuidas y sistemas centralizados corresponden a arquitectura de hardware de base de datos. Entonces aquí vemos lo siguiente: una forma, un tipo. Ya hay una forma que es el sistema centralizado. Ya. Entonces, ¿qué es este sistema centralizado? Era de amplio uso. La seguridad de la red también no fue un problema importante. Entonces en su tiempo lo usaban de manera frecuente y la gente en esos tiempos no se preocupaba mucho por lo que es la seguridad informática. Entonces vemos que no se hacían problemas en esa parte. También el sistema centralizado tiene ventaja. Por el departamento de TI, esta arquitectura tiene una gran ventaja, que es el control. El departamento de TI es un conjunto de personas especializadas en el manejo o administración de base de datos. Entonces aquellas personas dan un visto bueno de que este sistema centralizado da un buen control, pero una desventaja es el rendimiento de la red, ya que este sistema
vemos que al ser distribuido de otra manera, vemos que el rendimiento se reduce. Además, un segundo inconveniente de la arquitectura es la fiabilidad. La fiabilidad, porque a veces se pueden encontrar los datos que pueden estar en un terminal y en otro terminal, como trabajan de manera centralizada, entonces puede haber una confusión de datos o puede haber redundancia. Entonces vamos a la siguiente parte: arquitectura de hardware de base de datos, que es el tipo repartido distribuida. Este tipo, de esta manera se inició, comenzaron grandes organizaciones experimentando con colocar porciones de sus bases de datos en diferentes ubicaciones, con cada sitio ejecutando un DBMS contraparte de la totalidad del conjunto de datos. Entonces, dice que en esta parte dice que en diferentes ubicaciones comenzaron a ubicar partes de la base de datos, porciones de esos datos, entonces de acuerdo a lo que se necesitaba en cada lugar. Vamos a ver las ventajas. El hardware y el software ubicado en cada sitio pueden adaptarse a las necesidades del sitio. Por ejemplo, en un lugar puede que solo vendan más, en otro lugar compren más o hagan otro tipo de transacciones o movimientos. Entonces eso permite a lo que es el rendimiento o que sea más ágil el proceso. Además, cada sitio mantiene esa parte de la base de datos que contiene los datos que usa con mayor frecuencia. Como lo dije anteriormente, cada dato se adapta a lo que se le requiera. Entonces eso se adapta de acuerdo a lo que exijan. También el rendimiento de las consultas locales es mejor porque no hay retraso en tiempo para viajar a través de WAN. Entonces, al referirnos en esta parte, vemos que cuando se trabaja así por ubicaciones diferentes, ya todo está agilizado, ¿verdad? Lo que más se utiliza, entonces de acuerdo a la frecuencia del uso que se requiere en cada lugar. Entonces ya no hay necesidad de acceder a un servidor que se encuentra distante o al servidor principal, sino que se toma de cada terminal que está en diferentes ubicaciones. Pero vemos que hay una desventaja. Aunque el rendimiento de las consultas que involucran datos almacenados localmente es mejorado, las consultas que requieren datos de otro sitio son relativamente lentos. Entonces vemos que, como les decía, si ya por ejemplo necesitan otra información que no es la que se usa en aquel sitio, entonces se envía una solicitud al servidor que se encuentra en otro lugar. Entonces ahí va a haber un poco de lentitud. También vemos que vamos a ver la parte que es sistema de gestión de base de datos, que se conoce como DBMS. Ya, y consta de una amplia gama de software disponible en la actualidad. Unos conocidos como Access, Postgre, SQL, MySQL, etc. Ya, esto frecuentemente como alternativa a estos productos comerciales, muchas empresas han optado por utilizar productos de código abierto como MySQL. Entonces vemos que además en su mayor parte los DBMS de fuerza empresarial son grandes y caras piezas de software. Entonces vemos que estos DBMS van dependiendo si es para un uso
empresarial tienen más elementos que también son más costosos. Ya un DMS debe proporcionar una forma de recuperar datos. Entonces eso es una característica que tienen estos sistemas. Un DMS aporta métodos para restringir el acceso a los datos. También un DMS posee alguna forma de ingresar, modificar y eliminar datos. Entonces son opciones básicas muy importantes que van a permitir administrar la base de datos, ingresando, modificando o eliminando datos. Entonces vamos a la otra parte, que es acceso remoto. Este acceso remoto se ajusta en arquitectura de hardware de base de datos. Esto es una forma de casi similar como la distribuida, sino que aquí es algo más cercano que le dan un acceso cercano a usuarios. Entonces, el acceso remoto involucraba el uso de una línea telefónica y un módem para marcar en la red de oficina. Entonces eso vemos que inicialmente de eso se trataba. También el acceso remoto se pasa a través de un servidor de autenticación. Antes se le concede un acceso a LAN interno. Entonces esto es algo local, algo cercano. También tenemos otro tipo de arquitectura que es cliente-servidor. Cliente-servidor intercambian mensajes en las redes de área local. Entonces el cliente solicita al servidor y el servidor le da la respuesta. Cliente-servidor es una arquitectura que comparte las tareas de procesamiento de datos entre un servidor. El servidor es una estación de alta gama y clientes que son generalmente PC. Entonces vemos que esta arquitectura cliente-servidor es algo muy útil, ya que podemos ver que la carga principal la tiene el servidor, ya que son equipos de alto rendimiento y ellos pueden abastecer a varios clientes. Entonces los clientes son generalmente personas normalmente que solicitan algo desde una computadora de escritorio. También vamos a ver la parte que es la seguridad. Lo que es seguridad, dice, tiene alcance en la mayoría de los DMS proporcionan algún tipo de mecanismo de seguridad interno. Entonces vemos que los sistemas de gestión de base de datos DMS proporcionan sistema de seguridad, algo interno. Entonces vemos una característica de los DMS que tienen un mecanismo de seguridad interno. También podemos ver que con respecto a la seguridad surgen preocupaciones a lo grande, junto con las regulaciones gubernamentales sobre la privacidad de datos. Este tema es muy polémico, ya que al pasar de los tiempos han habido personas que han querido extraer información importante ya sea de organizaciones, empresas. Entonces, en base a aquello se han desarrollado nuevos sistemas de seguridad, y entre ellos están esos mecanismos de seguridad en los DMS. Entonces, por eso que se aplica lo que es la seguridad. Cada vez se va aumentando, se va mejorando esta parte. Y también vemos que antes de Internet la administración de la base de datos era bastante simple. En eso rara vez nos preocupaba la seguridad. Entonces antes cuando no había el Internet, como todas las conexiones eran locales, lo que es conocido como LAN, entonces había poco control en esta parte.
las personas no le tomaban mucho asunto a esto, pero de igual habían personas que hacían algo, ejecutaban algún código malicioso o algo para extraer alguna información. Entonces vemos que esta parte ha estado aumentando cada año, entonces esto lo han estado mejorando. Y también vamos a ver lo que son las bases de datos heredadas. Esta parte se aplica en lo que son las bases de datos. Al referirnos a las bases de datos heredadas, esto se refiere a empresas que han tenido bastantes años elaborando, obteniendo datos, información, pero se han encontrado la necesidad de actualizar el sistema o la aplicación que ellos gestionan sus datos en la misma base de datos. Entonces vemos que de lo antiguo cambiar a lo nuevo se presentan ciertos inconvenientes, entonces es como algo complicado, ya que también se corre el riesgo de perder la información, de perder aquella información muy importante que es para una empresa o para algún negocio. Entonces vemos que en vista de aquello se han inventado mecanismos, o se han buscado las estrategias de poder migrar los datos de aquella base antigua a una nueva. Pero de igual vemos que las bases de datos heredadas presentan varios desafíos para una organización, dependiendo de la necesidad de acceder e integrar los datos más antiguos. Entre algo lo antiguo, a medida que va pasando el tiempo, van cambiando ciertas funcionalidades. Entonces esa base de datos que antes estaba de una forma, hoy puede tener ciertas incompatibilidades con los nuevos sistemas. Entonces ese es un gran desafío que tienen las empresas. Y hay algo que se sugiere en esta parte. En las bases de datos heredadas se sugiere la alternativa aparentemente más lógica es convertir datos heredados para almacenamiento en la base de datos actual. Entonces, como dice aquí, una alternativa más lógica es convertir datos heredados para almacenamiento en la base de datos actual. Entonces, ese es un método que es de convertir lo que se pueda, lo que esté al alcance, e ir pasando la información a la nueva base de datos actual. También hay otra forma de poder ver, hay otra forma de poder inmigrar un dato emigrar información de una base de datos antigua a una actual, que también es utilizando un sistema que a medida que va necesitando una información nueva, ahí lo va transfiriendo. Entonces no es que de una va a hacer todo el proceso, sino que ahí va avanzando. Y podemos ver que la unidad 1 es extensa, y vemos que hemos tratado el sistema de gestión de bases de datos. Vemos que en la actualidad existen varias versiones. También hemos visto algo de seguridad que antes no se tomaba mucho en cuenta en esta parte, ya que las cosas se las hacían cercanamente, remotamente o localmente. Pero ya en la llegada del internet ya todas las cosas cambiaron, entonces la información corre un riesgo al navegar por lo que es la web o el internet. También vimos algo de arquitectura orientada a servicios, que es el SOA, y esto se trata de
de convertir un servicio. Esto convierte la base de datos en un servicio que se proporciona a la organización. Entonces esto es algo muy útil. También vimos lo que son los datos. Vimos que los datos son muy importantes para la empresa. Entonces vemos que por eso es que se cuida mucho esos datos. Y en esta parte que dice de conservar los datos para siempre, está relacionado un poco con lo de las bases de datos heredadas, que por eso es que las empresas no eliminan esa información, porque eso es algo muy relevante, que se busca la manera pero de pasar del antiguo a la base de datos actual. También vimos lo que son las bases de datos. Vimos también las arquitecturas de hardware de base de datos. Vimos la centralizada. Vimos la repartida distribuida. Vimos también ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Entonces vimos también la arquitectura cliente-servidor. El servidor es aquel que son equipos de alta gama, o sea de alto rendimiento, y el cual los clientes son PCs de escritorio, son normales, la cual solicita una petición. También acceso remoto se refiere a dar una función más cercana, o sea que usuarios puedan acceder a algo remotamente, y esto corresponde a lo que es la unidad 1. Entonces aquí concluye la explicación de esta temática. Entonces hasta la próxima.